Bienvenidos, como cada jueves, a Dos que sí, uno que no. Estamos subiendo las escaleras para llegar a plató, donde empezaremos con el programa de hoy. Un programa que contará con la visita de Saúl Alija, ese joven artista zamorano. Continuaremos con Daniel Pérez, autor que nos presenta una trilogía de cuentos, teatro y poesía. Y al final acabaremos con el mago Paco González. Ya saben, aparte de nuestras secciones acervo, y también visitaremos un local. Esta vez iremos al de Aires Rocieros. Comienza ya Dos que sí, uno que no. Bueno, chicas, venga, que hay que preparar para dentro de poco empezar todo lo nuevo. Así que vamos a empezar con el mantón. Bueno, Rafa, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues aquí nos tienes a la Asociación Cultural Aires Rocieros de Zamora. Y bueno, encantadas por tu presencia y bueno, te vamos a hacer un poquito una demostración. Espacio, espacio. Quisiera respirar el aire que respira esa mujer. Ella lo tiene, yo lo deseo y lo quisiera tener, y lo quisiera tener. Yo quisiera respirar el aire que respira esa mujer. Ver de cerca las estrellas cuando me pierda con él y no se acuerde de ella si yo lo dejo a tener. De las estrellas, loca, voy a volverme loca. Estamos en la asociación de la Josa, de San José Obrero, y bueno, venimos casi todos los días, bueno, 2 días a la semana nosotras y 2 días los nuevos que empiezan, y nosotras llevamos ya muchos años, y bueno, pues ahí estamos, que vamos saliendo a bailar donde nos llaman, y felices, porque nos gusta, esto es afición pura y dura, esto es afición. Entonces, pues empezamos medio en bromas y aquí nos tienes ya 20 y tantos años. Venimos a las 7:30, empezamos a ensayar, porque claro, ensayamos para luego salir a bailar. Ensayamos pues todo lo que nos viene bien, lo que sabemos y lo que tenemos que saber. O sea, casi siempre estamos todas, quitando si hay vacaciones o alguien está malo, pues casi siempre estamos todas juntas. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Pues que venimos muy contentas, es como quien va, no es un trabajo de estos que dices, voy obligada, porque qué pena, ¿no? No, nosotras venimos con la alegría puesta ya. No le puedo comprender, corazón loco. Si vienes triste, enseguida te levanta. O sea que bueno, y nuestro trabajo pues es aprender todo lo que tenemos que, pues bulerías, alegrías, flamencangos, pues todo eso, y sevillanas, claro. Pues el local tiene que ser más o menos como el que estás viendo, pues sí, con sus espejos, por supuesto, porque claro, cuando estás empezando la gente te tiene que ver por el espejo. Y poco más, pues un local más o menos como este, que esté adecuado pues para invierno y verano, y poco más. Es que no tiene... No, a ver, que no sea pequeño ni tampoco grande. Ahora somos un grupito más pequeño que el que éramos, pero estamos muy bien avenidas. Bravo, y se me aplaudí, forma de ir mi sentimiento. Bravo, bravo, Bravo por tu falso e infame juramento. Ay, te odio tanto. es que yo mismo me extraño de mi forma bodea. Deseo, bravo. Ay,
Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no vea que nos acerquemos. Esa maldita pared que yo la voy a romper cualquier día. Tú lo verás mi querer, tú volverás a ser mía. Y yo no puedo mirarte, y yo no puedo abrazarte, y yo no puedo besarte, ay, ni sentirte mía, mía. Te estoy queriendo tanto, te estoy queriendo tanto, ay, que te estoy acostumbrando más, te estoy queriendo tanto, ya no puedo quererte más. ¿Qué pasará ese día? Ay, que no sienta lo que siento. ¿Qué pasará ese día que ya no te dé lo que te doy? Y es que el amor no puede estar a nuestro lado, es que el amor es como la golondrina, y hay que darle de beber en cada esquina. Hacemos flamentangos, que es un poco el flamentango es un poco como flamenco, tango y flamenco. A ver, se junta un poquito las dos versiones. Luego están las alegrías, están las bulerías. Bueno, pues a ver, las sevillanas, a mí por ejemplo me costaba un trabajo aprenderlas, pero ahora mismo, pues bueno, poquito a poco, pues vas cogiendo, pues solemos bailar con la bata de cola, que ya no lo ha dicho, bailamos bulerías, los tangos, bailamos por muchas cosas, y bueno, pues todo eso pues me ha llenado mucho y me encanta. Las sevillanas es principio por autonomasia. La sevillana primero tenemos que aprender la sevillana y luego ya viene el flamenco. Y bueno, pues el flamenco, pues la verdad es que nos gusta también mucho, porque el taconeo nos va, nos pega porque cuando salimos a bailar, nosotros no salimos a bailar y a lo mejor nos tiramos una hora bailando sevillanas, porque eso aburre, claro, al final la gente, entonces por eso mezclamos un poquito, pues 2 o 3 sevillanas y luego un tango flamenco, o una bulería, o unas alegrías. Bueno, pues eso, se ubica un poquito en eso. Tampoco somos profesionales, ¿eh? Tenemos un chat de las que somos y chicas, hoy traer bastones, mañana traer abanicos. Entonces aquí estamos todas con todo preparado, mantones, lo que haga falta, castañuelas también, un poco, pues todo esto que te digo. Bueno, pues para mí es una cosa que es una experiencia muy bonita, porque es una cosa que a mí, por ejemplo, no me gustaba, pero me enganché de tal manera que digo, bueno, voy a probar, si no me gusta, pues me voy para casa. Pero llevo aquí ya 8 o 10 años y me encanta pues venir aquí a clase con mis compañeras y con mi profesora. Yo para mí siempre ha sido una forma de escape, siempre el trabajo, la casa, que si yo por ejemplo tengo problemas en casa, tengo una madre conmigo y tal, y para mí pues es una forma de evadirme un rato, de estar a gusto con mis compañeras y disfrutar de ellas también. Todo la está mirando entre la jara conmigo. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y tu hijo se me va, el fondo de alguien que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada, y es templado de amapola y aceituna, y le puso campanero el bailar. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros
caso es que ahora somos menos, pero ahora estamos muy bueno, mejor que cuando éramos muchas. Yo soy toresana, tenía a mi hija y a mi nieta que les gustaba, y un día, pues como se suele hacer la feria de abril ahí en Toro, pues yo salí, y eso de ver a las mujeres tan guapas vestidas, pues dije, tengo que probar, y le dije a mi marido, oye, me voy a apuntar a sevillanas, si no me gusta, pues me vengo para casa, y te vuelvo a decir que llevo ya 8 o 10 años. Yo aquí en este grupo empecé casi, no como obligada, pero yo odiaba las sevillanas. Yo era escuchar una sevillana y es que me ponía mala. Y yo empecé, bueno, pues porque fui a un camino rociero, todo lo que bailaban eran sevillanas y yo nada más me podía dedicar a bailar una simple rumba porque no... Y bueno, pues me decidí y bueno, estuve primero con otra chiquita que me estuvo enseñando, pero bueno, luego conocí a Pilar, me vine con Pilar y bueno. A lo mejor tenemos una actuación, yo qué sé, pues en verano, pues ya tenemos que empezar a ensayar, entonces elegimos entre 2 o 3 canciones para que la gente se pueda cambiar, porque llevamos el baúl de la Piquet. Nosotros somos pocas, pero desde luego el vestuario es único. Son más intensos, además le damos más caña pues, a todas las canciones que vamos a bailar, se dedican a una lista que hacemos y si hay que repetir esta 4 veces, se repite 4 veces, si hay que repetirla 8, se repite 8. O sea, todo así, pam, 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 pam. Entonces, pues bueno, nos alternamos un poquito, por ejemplo, si se quedan 4 bailando una sevillana, pues las otras salen después cambiadas y bailan pues unas alegrías o una bulería o una rumba de estas de El toro y la luna o en los pueblos Qué bonita que es mi niña, de Manolo Escobar, porque nosotros sabemos lo que gusta en los sitios. Entonces, Manolo Escobar, vas con Manolo Escobar y sabes fijo que vas a petar, porque Manolo Escobar en los pueblos es el tope del todo. Bueno, pues ahora estamos bien. La verdad es que yo llego a tener un grupo muy grande. Hemos llegado a ir a bailar a Toro y al Principal cerca de 40 y tantas personas. Y ese sí que es complicado, porque claro, mujeres, pues tela.
Pero yo creo que ahora estamos, ahora estoy contenta con el grupo que tengo, muy contenta, porque yo sé que ellas me quieren y yo a ellas. Yo sin ellas no sería nada, porque ya podía yo querer dar 40.000 cosas bonitas si no tengo gente que, además que se han acoplado a mí muy bien, y yo a ellas, claro. Muy bueno porque nos llevamos muy bien todas, cuando no, pues aquí preparamos alguna juerga o nos vamos de cena, o el rollo es muy bueno. Siempre nos llevamos bien entre todas. Hombre, alguna vez discutimos, pues somos mujeres y discutimos, pero bueno, pero bien, sí. Hola, saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Pues a mí, no sé, venir y no pensar en nada más y dedicarme a ellas y que ellas hagan lo que yo les enseño, y para mí es lo más grande. Me supone pues todo, que vengo muy a gusto, que puedes estar mal y aquí venir y olvidarte de todo. Y nada, no te puedo decir nada más. Yo para mí, no sé, pues el grupo es magnífico, es maravilloso y pues eso, y para mí es una vía de escape de salir de los problemas, de la rutina, de... Yo llego aquí y se me olvida todo. No me duelen ni los pies, o sea que... La gente no estamos todos los días con el mismo humor. O sea, mejor vienes y enciendes la música y ya se acabó. Mejor vienes triste por cualquier cosilla que tengas, o vienes cargada del trabajo, que muchas, pues la gente que trabaja fuera, pues le pasa, pero llega la hora de la clase y aquí no falla nadie. Vengan cansadas, o sea, acaben de comer, como alguna que ha venido hoy, con la comida casi en la boca, y aquí está, y aquí está. Pues nada, venir aquí a la Josa, llamar a la puerta y simplemente quiero aprender, o mira, yo ya sé algo, y saber dónde las tengo que ir colocando. Ni más ni menos, yo nunca he puesto carteles, mi clase siempre ha sido el boca a boca, la verdad. Entonces, pues, estoy orgullosa, claro, de él, de eso, de que sin carteles pues me han venido a llamar a la puerta, y ese es lo único que puedo decir. Llaman a la puerta, pasa, quiero aprender, encantada de la vida. Yo, mi marido, estuvo viniendo a aprender a bailar sevillanas, vino solo 2 meses, y cuando vamos a algún sitio a bailar, pues él prácticamente se defiende bastante bien, con la mirada mía ya sabe para dónde tiene que ir, y bueno, pues amigos que tengo que les gustaría aprender, se lo digo, pues bueno, pues a ver si se animan. Vergüenza ninguna, que todos hemos empezado de cero. Hay un grupo de gente nueva, que sí tenemos hombres, que han dicho que no, pero sí tenemos hombres,
que están aprendiendo, a ver si se nos quedan en el grupo. Y bueno, que sí, que se animen, que es todo empezar. Esto te tiene que gustar, porque, a ver, no es como cualquier otra cosa que salgas y digas, bueno, estoy un poco obligada, pero es que esto cuando empiezas es que es ese gusanillo de ahora me voy a ir a comprar este vestido porque me gusta, y ahora estos zapatos porque los necesito y porque voy más cómoda con los pies a la hora de bailar. O sea, es que es un gusanillo que, pues como las grandes, que salen al escenario y las ves que lo viven, pues igual nosotras, en más pobre, pero igual. Yo te canto por tango, canto flamenco, los tangos de Granada. Pa' que tú sepas que yo a ti bien te cabreo, coge la senda y vente pa' acá. Pa' que tú bailes, yo te canto por tango, tango flamenco, los tangos de Granada. Pa' que tú bailes, que yo bien te camelo, coge la senda y vente pa' acá. Hermana, hermanita mía, que quien se case contigo se lleva la flor y la nata de los gitanillos finos, se lleva la flor y la nata de los gitanitos finos.
17 de mayo al 20 de agosto podremos disfrutar en el Museo Etnográfico del trabajo de un artista como es Saúl Alija. Ese trabajo que se titula Manual Espiritual de Instrucción sobre la España vaciada. Nos acompaña Saúl. Saúl, ¿qué tal? Oye, vaya título. Suena fenomenal, la verdad. Sí. Parece casi una conferencia o un libro, ¿no? Siempre, ahora que estoy compartiendo bastante el cartel, y siempre me dicen lo mismo, ¿no? Un título potente, ¿no? Un título contundente, la verdad. Sí, Manual de Instrucción Espiritual para la España vaciada. ¿Hay un manual de instrucciones para la España vaciada? En realidad no. Y yo creo que es algo que tanto Rafa como yo, Rafa es un poco el que me ha ayudado con el concepto de la exposición, es algo que continuamente estábamos buscando, ¿no? Fuentes, la historia del arte o también incluso autores castellanos que pudieran dar alguna respuesta, ¿no? Sobre esto, sobre la influencia de Castilla y la despoblación, ¿no? Y la manera de entender también el mundo rural, un poco esto, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos llevó a ir detrás de algo, porque cuando no encuentras realmente lo que tú estás buscando, buscas referencias, ¿no? Y eso es lo que nos animó a ir detrás de esto. Cuando hablas de Rafa hay que recordar que es Rafael García Lozano. Bueno, pues la verdad es que te has arrimado a una buena sombra. Además, es una persona que también está realmente, bueno, pues preocupada por esa España vaciada, por ese nombre que tampoco nos gusta mucho. A mí personalmente no me gusta mucho eso de la España vaciada, pertenecer a eso. Para nada. Es como un concepto difícil de concretar, ¿no? La España vaciada. Porque digamos que reúne al final lo que dice Rafa en su artículo del ABC de hace un año, es un intento de conjugar una misma experiencia, ¿no? Y es que el mundo rural ha tenido una época de esplendor. Nosotros hemos recibido muchísimo de ese mundo rural, pero hoy en día parece que no funciona, ¿no? Y este concepto de España vaciada no es para nada algo que sea, digamos, aleatorio, ¿no? Que haya surgido por casualidad, sino que detrás de la España vaciada, ¿no? Hay un montón de formas de entender lo rural, los pueblos, que no se potencian y se han potenciado otras. Entonces, no es tanto que nos hayamos encontrado con un vacío de repente, sino que ha habido omisiones, ¿no? Ciertas acciones que a lo mejor no se han llevado a cabo, ¿no? Y por eso se ha vaciado. Entonces, todas estas conversaciones que surgen, pues es lo que está detrás de esta exposición. Oye, ¿qué es exactamente? Porque estamos hablando de esa exposición, de ese manual de instrucciones espirituales sobre la España vaciada, pero ¿qué nos podemos encontrar a partir del 17 de mayo precisamente en el Museo Etnográfico? ¿En qué consiste esa exposición con ese nombre tan sugerente? Vale, pues son 3 lienzos sobre tabla que yo he escogido, digamos, como actualización de la exposición, ¿no? Un poco... Aquí vemos en la televisión mi último cuadro, el que he presentado para Calzada de Valdunciel. Ah, este no forma parte de la exposición. Este no forma parte de la exposición, no. Vale, pues luego hablaremos de él entonces. Venga, continúa con la Aquí tenemos el cartel, sí, que bueno, está formado por estos colores tan chocantes, ¿no? Y hace poco hemos visto una exposición en la Encarnación del Grupo del Paso, y yo quería hacer un poco esa
referencia, ¿no? Son los colores de los cuadros principales de la exposición, blanco, rojo y amarillo, y también azul, aunque aquí no se aprecia mucho en esta foto. Y un poco la exposición, como decía, pues son 3 cuadros que yo he escogido, ¿no?, para actualizar la exposición permanente del museo, ¿no? 3 cuadros unidos a 3 objetos. Es un poco coger esta idea de los objetos, ¿no?, de su funcionalidad, de su uso, que hoy, digamos, nos es un poco extraña, y darle otra vez digamos, la relevancia a la elaboración artesanal, a todos estos procesos, conjugándolos y uniéndolos a cuadros. Cuadros que son escenas que yo he vivido, experiencias propias, ¿no? Y un poco eso es un choque, porque nos hace reflexionar sobre nuestras experiencias, ¿no? Al haber escogido pues, 3 escenas que son muy familiares para mí, como son, por ejemplo, la vida en el campo de mis abuelos, que siempre me lo han relatado, ¿no? O, por ejemplo, el Café de las Artes, en la actualidad está cerrado, pero cuando yo era más pequeño era el bar de moda, ¿no?, entre nosotros. Y esa experiencia que yo he vivido, digamos, cuando estaba en las calles de Zamora muy joven, lo voy a conectar a los objetos, a 3 objetos en concreto que están en la exposición. Y ahondar un poco en en qué es lo que ha pasado, ¿no? En qué es lo que ha continuado en nuestra vida cotidiana y qué elementos no han continuado, ¿no? Por ejemplo, va a haber un vaso de pastor realizado en asta, policromado. Eso lleva un proceso complejísimo, ¿no?, de elaboración. Y en mi cuadro va a estar un famoso café de estos en vaso de plástico, ¿Sí? que lleva todo el mundo. Pues esos cafés comenzaron a venderse en el Café de las Artes, ¿no? Y para mi generación, para nosotros que éramos pequeñitos, era como algo muy valioso, ¿no? Ir por la calle con este café, ¿no? Y digamos que juego con esto, ¿no?, con esos 2 valores entre lo artesanal, que además se le da a una mujer. Es un vaso que intenta cortejar a una dama, enamorarla, y la diferencia o la distancia con nuestro uso tan cotidiano del café en vaso de plástico, ¿no? En realidad haces una defensa, ¿no?, de estos objetos artesanales, ¿no? Sí, por sí. encima, incluso en contra de estos, no sé, del plástico que lo inunda todo, ¿no? Como que perdemos un poco esa identidad, esa personalidad. Eso es. Y esa pérdida de la identidad está reflexionado en los 3 cuadros. Hay otro elemento otro cuadro que es una red social, ¿no?, y que también cito como pérdida de identidad, porque digamos que el estar en las redes, estar en Internet, también entraña, al igual que estar en el mundo rural, estar en Internet desentraña un modo de ser, ¿no?, que se diferencia de la realidad, ¿no?, tantas veces. Y yo creo que eso muchas veces no lo tenemos presente, ¿no? Y también quería jugar con eso y con el tema de la venta, ¿no? Han surgido en los últimos años muchos trabajos gracias a Internet, y también está de fondo el tema de la inteligencia artificial. Están, digamos, dándose nuevos procesos de creación de trabajo. De hecho, mucha gente tiene miedo, ¿no?, a perder el trabajo por la inteligencia artificial. Este tema está muy sobre la mesa hoy en día. Y la idea era
no solamente llevar este tema en la exposición, sino relacionarlo con la pérdida de población y con la pérdida también de creatividad a la hora de, por ejemplo, de financiar proyectos en Castilla y León. Incluso también a nivel personal, como para conseguir hacerte un hueco en el mundo del arte o en otros mundos, muchas veces tienes que perder o no valorar lo suficiente tu trabajo para conseguir estar, digamos, ahí, ¿no? Tener clientes, salir adelante, ¿no? Tantas veces, digamos, en otras ciudades más importantes no, pero los artistas en estas zonas, principalmente de despoblación, pues cada vez lo vamos teniendo más difícil, ¿no? Oye, ¿y a través del arte se pueden dar instrucciones para la España vaciada? Sí, además yo coloco ahí una preposición que es sobre, manual espiritual de instrucciones sobre la España vaciada, porque mi intención no era hacer nada nuevo, ¿no? Sino rescatar las experiencias que hemos vivido. También hay otro cuadro que aparece Salamanca, ¿no? Es algo que toca mucho lo que es Zamora, porque nosotros continuamente estamos educando y exportando cerebros a Madrid, por ejemplo, otras capitales, ¿no? Ese tema también toca, ¿no? Entonces, digamos que mi intención era que el manual, o sea, digamos, hacer un manual espiritual en el sentido de no material, ¿no? No un manual que diga, que describa la realidad, porque eso ya lo tenemos. La realidad ya, digamos, la sabemos de la España vaciada. Lo que hace falta es rescatar a lo mejor la dimensión espiritual, ¿no? Todo eso se me ocurrió hacerlo con la idea de una exposición, ¿no? A Rafa se le ocurrió hace unos meses, hace un año y pico, con un artículo, ¿no? En la que se hablaba de la forma de entender lo rural. Pero digamos que es un poco esta sensibilidad, ¿no? De poder hablar en positivo de la España vaciada y no solamente con políticas o hablar con el dinero, sino también con la ausencia de creatividad, con la ausencia de espiritualidad, con cosas que se han perdido por el camino, ¿no? Que no se hablan. ¿De valores? Sí, totalmente, valores. Hablas, bueno, nos has sugerido cómo surgió esta idea y precisamente te iba a preguntar por ello, ¿no? ¿Cómo surge esta idea y cómo surge esa colaboración entre dos seres espirituales, casi podemos decir, ¿no? Entre Rafa y Saúl? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo os lanzáis a decir, bueno, pues mira, estas ideas que tenemos, estas sensaciones que estamos percibiendo, precisamente estas ganas o esta inquietud por llevar la espiritualidad y hablar de ella y tal, ¿cómo surgen y cómo os ponéis de acuerdo para que al final se materialicen en esta exposición que vamos a poder disfrutar a partir del 17 de mayo en el Museo Etnográfico? Yo conocí a Rafa siendo alumno de La Milagrosa y fue mi profesor de filosofía. Y eso, digamos que yo creo que es crucial en esto, porque a mí Rafa me despertó muchas cosas, ¿no? Me despertó un sentido crítico. Y digamos que cuando hice la exposición en Salamanca el año pasado, Mysterium, Rafa me dijo, hombre Saúl, ¿cómo no lo has hecho en Zamora, no? Digo, bueno, estoy estudiando en Salamanca y me dice, tienes que hacer algo en Zamora. Y bueno, pues así, hablando con él, vimos que podríamos hacer algo, ¿no? En Zamora. Y sobre todo, Rafa me hablaba de la exposición de Salamanca y le gustó la forma de trabajar y me dice, esto llévalo a Zamora, ¿no? Y cuando los cuadros se quedaron en la Universidad Pontificia, me dice,
bueno, pues habrá que hacer algo nuevo, ¿no? Porque en principio él quería pues, situar la Mysterium aquí en Zamora y al final no resultó. Entonces hablamos de hacer algo nuevo. Y bueno, este año poco a poco yo también tengo amistad con Pepe, el director del etnográfico, y eso, pues todo unido, al final se ha ido desarrollando y ha ido para adelante esta exposición. Y afortunadamente, oye, has estudiado filología, has estudiado teología. ¿De qué forma influyen en tu arte? Porque estamos viendo precisamente que hablas de espiritualidad, de arte. Supongo que también es precisamente eso, ¿no? Por cómo has estudiado, por lo que te ha llevado, las inquietudes que has tenido. Sí, sí, sí. Sobre todo es una inquietud de yo visitar algunas exposiciones o visitar algunos trabajos que hacen en el museo o que se han hecho en Zamora, algunas propuestas, o leer, por ejemplo, algunos artículos de La Opinión, y en los que se hacen propuestas que no tienen en cuenta la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, la Silver Economy, cuando trataba hace unos meses este tema, se hacía de una perspectiva, digamos, monetaria, ¿no? Incluso la revisión histórica que hacían algunos articulistas siempre era en este sentido, ¿no? En sentido material. Pero a mí me chocaba o me hacía falta esta dimensión espiritual, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque el folclore o los romanceros que tanto, tanto nos gusta, ¿no? Son realmente una maravilla y que inspiran hoy en día muchas otras exposiciones. Estos romanceros tienen un caldo de creación que muchas veces está unido a la Iglesia y a la fe, ¿no? En este sentido, yo cuando desde una perspectiva teológica veo algunas propuestas, yo veo que hay una falta, ¿no? Hay una falta de profundidad en las cosas. Y esto es lo que a mí o sea, digamos, esta también es una experiencia personal, ¿no? Esto es lo que me llevó a decir, aquí hay que jugar con la palabra de Dios, meter de alguna manera citas bíblicas que puedan explicar el sentido y el camino desde un objeto que nosotros contemplamos que, digamos, que no es arqueología, sino que está vivo, pero cómo llevar este mensaje, esta semántica que tienen los objetos. Y yo, pues eso, escogí una cita de la Biblia que intentara explicar el sentido, porque al final eso es lo que se ha vivido en los pueblos y lo que han vivido nuestros antepasados, y también nos explica a nosotros. Y también nos ayuda la imagen o el cuadro que pueda haber hecho que actualice con mis experiencias lo que se ve, ¿no? Y esta semántica, unir los objetos, todo esto no es material, ¿no? Aparte de que sí que Rafa me ha ayudado a darle una consistencia en cuanto a la historia del arte y en cuanto al concepto, ¿no? Tantas dudas que a mí, no solamente en este proyecto, sino Rafa es una persona que me ha ayudado cuando he colaborado con el ayuntamiento, y que al final lo que yo no sé me ha ayudado, ¿no? a poder encontrarme, a poder encontrarle coherencia y rigor a las cosas, ¿no? Por encima que después esté una imagen, ¿no? Un cuadro, que eso es como algo más subjetivo, pero ese hueso que es la historia del arte y la filosofía y la teología, eso es lo que a mí lo que me ha ayudado mucho Rafa, ¿no? A encontrar, para hacer este camino del objeto al cuadro. Fíjate, hablas desde un prisma casi, bueno, pues conceptual, un prisma
si se me permite la expresión, casi moderno, por decirlo de alguna manera, de algo tan clásico como es el arte sacro. Eso Con lo es. cual hay ese contrapunto que es muy interesante. Sí, sí, sí. De hecho, antes se veía ahí en la... Sí, hemos visto una imagen, lo que decías, de una obra tuya, precisamente, me imagino que te refieres a esta que ibas a comentar. Sí, este es un cuadro que me encargaron hace un mes. Bueno, me lo encargaron hace 7 meses, Sí. pero hace un mes lo inauguramos en Calzada de Valdonciel, y un poco es cómo utilizar las estrategias del arte contemporáneo dentro de una iglesia Ajá. barroca Fíjate. del siglo XVII, y que no haya un choque demasiado cultural, ¿no? Demasiado... que haya una tensión entre los estilos, ¿no? Ajá. Yo aquí en este caso escogí la paleta de la iglesia de colores, Sí. y también me inspiré en Teófanes de Creta, Ajá. que es el que realiza este icono, y que me ha dado el esquema, ¿no? Yo lo he llenado, pues, por ejemplo, de espacios planos de color, a lo mejor el arte, digamos, la influencia barroca se ve más en lo que es el Cristo, pero lo demás, digamos, está unido al arte contemporáneo, ¿no? A Matisse, por ejemplo, que hacía estos planos de color y al final acababan ser una perspectiva en volumen, ¿no? La Paloma, el Espíritu Santo, que está inspirado en un cuadro de Picasso, ¿no? Que es el cuadro que está con el niño y la paloma. Después, en esta zona arriba, entre la paloma y el Cristo, hay un audiograma, ¿no? Yo ahí he representado la voz. Esto es un elemento que incorporo, que no lo he visto en ningún otro sitio. Sí. Y digamos que buscaba la estética, pero también que pudiera haber una catequesis, que esto es lo que me dijo Carlos, ¿no? El párroco, que él lo que buscaba era poder hablar, que fuera un cuadro que hablara, ¿no? que se pudiera decir de él, ¿no? Y sobre todo lo que es el canon de Oriente es lo que sustenta, ¿no?, esta teología. Saúl, qué interesante. La verdad es que es una gozada hablar contigo, es una gozada que estés aquí, un chaval, un artista como tú, con todo un futuro por delante y del que podemos disfrutar ya dentro de una semana en esa exposición que va a formar parte del Museo Etnográfico. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por contarnos, pues, tus proyectos, tus cosas, tus teorías, sobre todo escucharte y hablar de espiritualidad, que en estos tiempos es difícil, y más en un chico joven, y además con lo complicado también que es demostrarlo en el arte y también relacionarlo con esta España vaciada, que tanto nos duele la palabra, que tanto nos duele la situación. Sí. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima, Saúl. A ti, Rafa. Ya sabes dónde estamos, así que espero verte dentro de nada con nuevos proyectos y nuevos cuadros y nuevas ideas. Eso espero. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, vamos a repasar la actualidad municipal. Ya se ha adjudicado el contrato para remodelar el Puente de Piedra, una obra cuyo presupuesto será cercano a los 1,5 millones de euros y conformará un cambio en el puente con la remodelación de toda la zona para que aún luzca más nuestro casco histórico. Efectivamente, será otra nueva estética la de esa zona que estamos cantados y deseosos de poder ver. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no.
Continuamos en Dos que sí, uno que no, y vamos a recordar cómo hacían las cosas nuestros antepasados. Vamos a repasar ese legado que nos han dejado y que hemos ido transmitiendo de generación en generación. Todo ello lo recopilamos, lo recopila Antonio Martín precisamente en Acervo. Muy buenas, nos encontramos una semana más en Acervo, este espacio dedicado a la cultura tradicional de la provincia de Zamora. Todo este patrimonio que hemos recibido desde el pasado y que desde la Asociación Etnográfica Don Sancho llevamos casi 30 años manteniendo y conservando todas estas cuestiones tradicionales que han llegado a nosotros. Hoy vamos a dedicar este pequeño espacio de una manera muy breve, porque el tema daría para mucho, a una escuela de picado, que es recortado y cosido y bordado, de las más conocidas y de las más famosas, no solamente en Zamora, sino en España. Me refiero al bordado de Carvajales de Alba. Lo vamos a dedicar especialmente a una pieza fundamental del traje tradicional de Carvajales, que es el manteo, la falda, la saya. En Carvajales se le conoce como manteo, a pesar de que en otras latitudes se le conoce con otro nombre, como refajo, etc. Tenemos tres ejemplos de manteos hechos y picados en Carvajales y al estilo del pueblo, en los tres colores fundamentales con los que se hacían estos manteos que tenían labor: el amarillo, el rojo y el azul. También existían otros colores, pero eran para otra tipología de manteos, bien fueran lisos o bien fueran únicamente bordados. Dentro del manteo carvajalino nos encontramos con estos tres ejemplos en los cuales podemos ver manteos que son picados. Está recortado el paño negro en este caso y bordado encima de toda esa labor del picado. Por lo tanto, son manteos picados y adornados, como dicen en Carvajales, picado y adornado. El primer manteo que nos encontramos siempre están confeccionados de la misma manera, con dos largos completos, y a veces le metían un trozo de paño para alargar el vuelo, que coincidía con la parte delantera del mandil. Por lo tanto, nos encontramos con unos vuelos aproximados entre los 3 metros y un poco más, dependiendo cómo fuera la calidad del manteo. Está hecho sobre paño, en este caso amarillo, con una cenefa picada y decorada, picada y adornada. Los había de una cenefa, de dos cenefas, como encontraremos el siguiente, de tres cenefas, incluso a veces de 4 y de 5 también los hemos encontrado. En este caso nos encontramos con una cenefa que va haciendo siempre el juego del serpentín, digamos, en el cual cada uno de los extremos del picado va siempre diferente. Esta es una de las características de este tipo de cenefas, en las cuales las picadoras van con plantillas, van dibujando toda esta serie de motivos que nunca se repiten en ninguno de los casos. Y luego se adornaba bordando, este sería el más sencillo, bordando con motas en los colores más tradicionales de Carvajales, en este caso en verde, en azul, en blanco y en negro. Dependiendo la cantidad de colores con los que se adornaba, también nos da una pista de la antigüedad del manteo. Los últimos que se han estado haciendo en el siglo XX ya son manteos que tienen hasta 11 colores, pero lo tradicional, desde luego, va entre 7 u 8 colores. Después de este manteo, que va confeccionado pues, con la pliega, como lo hacían en Carvajales, y con esta manera de hacer las cenefas, pasamos a otro muy tradicional, que es un manteo de dos cenefas. Aparece documentado, no solamente en el pueblo hay un montón, sino aparecen documentados en diferentes acuarelas, óleos que hay sobre el traje tradicional en Carvajales. En este caso nos encontramos con dos cenefas, la típica de las palmas abajo del cuadro y el guión, y la segunda cenefa pues lo mismo, con una gran palma de la que salen otras palmas. Ya nos encontramos mayor variedad de colores,
Pero en Carvajales es muy importante esa combinación de colores, con esa manera de decorar y de adornar el bordado es súper importante y no vale cualquier combinación de colores. Este manteo fue hecho por una de las maestras del bordado de Carvajales, la Boliña, y todo su taller pues hace unos 30 años cuando comenzamos con Don Sancho. Y el último caso los encontramos ya con un manteo de 3 cenefas que va picado y adornado. Ya les digo que incluso nos hemos encontrado manteos de 4, incluso alguno bordado de 5, y en este caso nos encontramos con una cenefa, la de abajo, con estas especies de carpas, ¿no? Que este es el guión y luego los cuadros que igualmente van cambiando todos, no hay ninguno igual, aunque son parecidos, van variando todo el estilo. La cenefa del medio es una cenefa de las que van con los jarros y con los centros, de tal manera que siempre nos vamos a encontrar algún jarro del que sale un ramo y centros bueno, pues adornados al más puro estilo de Carvajales. Y la cenefa de arriba, que va simulando también a veces como algo más pequeño las cenefas de abajo. Esto es un poco lo que nos encontramos en manteos picados y adornados dentro del estilo de Carvajales de Alba. También hay manteos que son únicamente solo bordados, y luego hay otra serie de manteos en el pueblo que se conservan, muchísimo más sencillos, que se utilizaban pues, para los domingos o algunos días bastante más sencillos. A veces pensamos que el traje está muy cerrado, pero en realidad la variedad que nos encontramos, no solamente en Carvajales, sino en toda la tierra de Alba y parte de Aliste, es una variedad que nos habla de muchísimos tipos de mandiles, de tipos de gabachas, tipos de justillos, de jubones, con lo cual no podemos hablar de un traje cerrado de Carvajales, sino que estamos hablando de una indumentaria que fue muy variada y muy rica dentro del vestir tradicional. Espero que les haya gustado, nos vemos la semana que viene. Que ella se creía reina de cielos y tierra, ay, 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 ay. Bueno, pues continuamos en directo aquí, en Dos que sí, uno que no. Ahora estamos esperando precisamente a una figura muy conocida de Zamora, un ilusionista, alguien que ilusiona y se ilusiona con la magia, Paco González, y está además recién llegado. Venga, pasa por aquí. Rafa, Paco, ¿qué tal? Estás haciendo una aparición mágica casi. ¿Te has dado cuenta? Total. Hago chas y aparezco a tu lado. Es así, la verdad es que es así. Oye, que lo decía en la presentación, ilusionista, pero ilusionista ya no solo porque creas ilusión, sino porque tú también te ilusionas con la magia. Hombre, yo creo que es muy difícil contagiar el entusiasmo a la gente que viene a verte a un teatro si realmente tú no eres capaz de vivirlo, de sentirlo, de pasarlo bien y de tener también esa capacidad de transmitir tus propias emociones, ¿no? La verdad es que es eso, es emoción fundamentalmente. Sí, sí, sí. La magia, no sé qué tiene, no sé exactamente, que luego hablaremos de ello, qué es la magia, pero lo que crea es eso que estás diciendo precisamente, emoción. Sí. Claro, porque la magia al final es un lenguaje universal, que no entiende de idiomas, que no entiende de fronteras y que nos conecta a todos por igual con esa dimensión de nosotros mismos que de alguna forma rechazamos en el día a día, ¿no? Vivimos en un mundo muy vinculados al paradigma racionalista, ultrarracionalista más bien diría yo, ¿no? Y el mago de repente pues, nos devuelve esos misterios que han estimulado nuestra mente y nuestro corazón desde los orígenes, ¿no? La verdad es que me gusta mucho que hayas venido, que nos hayas visitado, porque contigo da gusto charlar y además es que es imprevisible, ¿no? Porque como haces tantas cosas, te mueves tanto, ¿con qué andas ahora? Bueno, pues ahora estoy muy feliz porque estoy con una actividad, un evento que se está realizando en Zamora desde el día 19 de abril, que es el Gabinete de Curiosidades, y que es algo muy diferente a lo que he hecho hasta ahora. He de reconocer que todavía tengo un cierto pudor porque por primera vez he expuesto, aquí en Zamora, en mi ciudad, como digo,
bueno, pues una colección de piezas relacionadas con diferentes culturas, tradiciones y cosmovisiones que me he ido encontrando en mis viajes por todo el mundo a lo largo de casi 20 años. Así que poder exponerlos y que los zamoranos vean todas estas piezas, pues también es una manera un poco de desnudarme, ¿no? Y de que la gente conozca una faceta muy desconocida, porque son objetos que están vinculados a algunos de los mejores recuerdos de mi vida en zonas muchas veces remotas y aisladas del planeta, ¿no? Es un poco un recorrido precisamente por ese origen del ilusionismo, ¿no? Porque tienes piezas que de alguna u otra forma forman, para la redundancia, parte de lo que es el ilusionismo, de lo que es la magia. Claro, hay que tener en cuenta que el ilusionismo, de alguna forma esa recreación por medios naturales, de actos sobrenaturales, ha formado parte de las religiones y de las primeras tribus y pueblos indígenas desde los orígenes de la humanidad. Hay que tener en cuenta, Rafa, que el chamán era esa especie de iniciado que se adentraba en el interior de las cavernas, que vivía una experiencia en primera persona que tenía que ser capaz de alguna manera de trasladar al resto de los miembros de su comunidad, de los miembros de su aldea. Y para ello se servía de esos recursos naturales, de eso que hoy podríamos llamar truco o secreto, precisamente para que fuesen ellos los que pudiesen vivir lo que solo él podía hacerlo en primera persona, pero no para engañar, sino para precisamente extrapolar esas emociones que él sentía. A partir del siglo XVIII algo cambia y el ilusionismo se separa irremediablemente del pensamiento mágico y ya se convierte en esta rama escénica que ahora tanto nos sorprende en los teatros. O sea, una serie de piezas que nos demuestran pues, esa relación que ha tenido el hombre me refiero a la humanidad, el hombre y la mujer, precisamente con esos rituales mágicos o con esa sensación de magia o ese sentimiento, ¿no? Claro, es que en este gabinete de curiosidades la gente va a comenzar el recorrido viendo una vitrina que tiene unas 30 piezas aproximadamente de la prehistoria, varias de ellas, por cierto, Rafa, tengo que decir que originales, como por ejemplo mi colección de bifaces achelenses, que tienen aproximadamente entre 1,9 y 1,5 millones de años. Fíjate. Que hicieron los primeros ancestros del género Homo y que sirviéndose de sus manos, ¿no? Para transformar esa realidad que empezaban a conocer. Y a medida que la conocían, también expandían los límites de su imaginación y todo eso pues, fue haciendo que se provocasen una serie de cambios que nos han convertido en el ser humano actual, en el ser anatómicamente moderno. Empezamos en la prehistoria con esas famosas Venus, la primera pieza de arte mueble, el León de Stadel, ¿no? que es la pieza más antigua de la humanidad, con unos 40.000 años. Vamos a ver máscaras de la zona de Judea, las primeras máscaras también neolíticas y de carácter ritual. Pero vamos a ir avanzando por este recorrido fascinante y vamos a encontrar piezas relacionadas con las religiones, con culto, por ejemplo, al Día de los Muertos en México. Vamos a ver objetos de la religión yoruba, del palo mayombe, de la cultura peruana en la zona de Pucará, de Lima, bueno, máscaras del Carnaval de Barranquilla, máscaras de la provincia de Zamora y de Trasosmontes, ¿no? Esas máscaras de invierno, máscaras de lucha libre mexicana originales que tienen toda una simbología que la gente desconoce y que es muy interesante, figuras representativas de la cultura del sur de Chile, en la Patagonia, con los Selknam, la isla de Rapa Nui, un montón de piezas que creo que la gente va a disfrutar mucho. Oye, ¿la magia existe como alternativa, como solución, como amuleto? ¿Por qué existe la magia y por qué, bueno, esa relación con la humanidad a lo largo de todas las culturas, a lo largo de todos los siglos, de todos los tiempos? Pues mira, Rafa, hay un gran enigma dentro del campo de la ciencia que muchos antropólogos definen como el gran evento. Nosotros, el Homo sapiens, ha estado campando por diferentes zonas del planeta durante al menos 150.000 años, ¿no? Y nos iba bien, solo teníamos que pensar en tres cosas, que era comer, no ser comidos y reproducirnos de vez en cuando. Y nos iba bien. Pero hace entre 35 y 40.000 años se produce un cambio en el genoma humano asociado a un cambio en el comportamiento. Y en un instante
en un instante de unos pocos miles de años, por primera vez, el ser humano tiene esa necesidad de adentrarse en el interior de las cavernas para plasmar una nueva visión del mundo, de la realidad, a través de las pinturas rupestres que todavía podemos contemplar a lo largo y ancho de la cornisa franco-cantábrica. Pues bien, este viaje al interior de la caverna era un viaje físico y peligroso en la oscuridad, pero también era por primera vez un viaje metafórico. El ser humano necesitaba una metáfora, que era la de la cueva, que era el adentrarse en lo desconocido, en el fondo de nosotros mismos, ¿no? Entonces la cueva le da las herramientas simbólicas para empezar a explorar una dimensión más profunda, y esa dimensión profunda del ser humano es la que nos lleva a desarrollar la cultura tal cual la entendemos hoy. Es decir, que no podríamos entender quiénes somos actualmente si no fuese por el conocimiento que tenemos de lo que el pensamiento mágico supuso en los límites de nuestra inteligencia, en la expansión de los límites de nuestra inteligencia. Oye, ¿y existe la magia? Bueno, me imagino, la verdad es que es una pregunta un poco así, y más realizársela a un ilusionista, a un mago, pero ¿realmente existe la magia? Yo creo que sí, lo que pasa es que no podemos entenderla porque nosotros tendemos a pasar todo por el filtro de la razón y de nuestro paradigma, ¿no? Que es el paradigma ultrarracionalista. Entonces, claro, lo medimos todo en términos de dualidad, ¿no? Esto es esto yo creo que es un poco una herencia de esa moral o cultura cristiana. Por ejemplo, el bien como oposición del mal, la verdad, esto es importante, como oposición a la mentira. Por lo tanto, nuestra hipótesis es esta, ¿no? Decir, bueno, pero ¿puede un mago convertir un melón en una caja de herramientas porque le sale un rayo de la mano? No, técnicamente no puede, por lo tanto la magia no existe, decimos nosotros, ¿no? Pero es que la magia no es eso, la magia no juega dentro de lo literal, la magia juega del campo de lo simbólico, dentro del campo de lo simbólico. Lo que hacen en las culturas primitivas, en los pueblos indígenas, es aceptar el símbolo inherente a cada ritual para que eso tenga de alguna forma una repercusión sobre su propia vida. Te pondré un ejemplo. Cuando el iniciado, el niño, se mete en una pequeña choza que simula un útero materno y el resto de los miembros de la comunidad dan palmas y cantan para que se abra paso por un espacio angosto y pequeño, ese espacio simboliza el útero materno, ¿no? Cuando renace, evidentemente, todo el mundo sabe que la choza no es un útero materno, ellos lo saben porque la han construido, pero aceptan el símbolo y al hacerlo saben que cuando el niño renazca ya se habrá convertido en un hombre, ¿no? Por lo tanto, esa manera de aceptar el símbolo para transformar la realidad es lo que se denomina como magia realmente, ¿no? Más allá de lo literal, que eso ya es otra cosa. Yo creo que si existiese la magia tal y como pensamos que existe la magia, yo creo que habría que temerla o habría que, no sé, dar gracias y ver los beneficios. Bueno, pues depende, porque fíjate que estamos hablando de la magia como una tecnología del lenguaje y una tecnología de los símbolos que puede transformar la percepción del espectador. Ahora, tú esto puedes utilizarlo para fines benéficos o maléficos. Yo creo que actualmente, en el contexto de la sociedad occidental, hay un grupo de magos que forman parte de nuestra vida diaria, que son los publicistas, ¿no? Que a través de imágenes pueden de alguna forma transformar o más bien inocular un deseo que previamente no tenías, y además muchas veces sin que tú seas consciente de que eso está pasando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tipo de magia, que como vemos a veces se usa de una manera buena y otras no tanto, ¿no? Eso lo podemos aplicar a otros muchos contextos. Claro, porque ahí entra también en juego la ética, lo que estás diciendo de una magia buena o una magia mala, utilizarla de una manera u otra. Claro, bueno, eso pasa también con el ilusionismo. Ahora acabo de llegar de Chile, donde estoy haciendo una gira casi 2 meses, y en una zona principal de la ciudad, que es el Paseo Ahumada, muchos días salía del teatro y me iba dando una vuelta por esa calle que desemboca en la catedral. Y allí es donde se sitúan muchos de los trileros que utilizan técnicas de ilusionismo para engañar a la gente. Y parece mentira el éxito que tienen. En un país en el que el sueldo medio es de unos 400 euros, yo he visto cómo ganaban en una hora aproximadamente el equivalente a 300, eran como 280.000 pesos o 300.000 pesos, que serían como 350 euros en una hora. Entonces, bueno, ahí vemos cómo también se puede jugar con la ingenuidad de la gente. No juguéis apostando con trileros, os lo recomiendo. Oye, ¿y tú no te animabas a...? Porque tú seguro que harías, serías un buen trilero.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Yo me acercaba, ellos te exigen que apuestes para poder mirar, no te dejan mirar simplemente, no es un espectáculo, al revés, es una actividad que está perseguida por la policía, y en Chile la policía no es como la de España, es una policía muy militarizada y bueno, hay que tener también un poco de precaución. Así que la gente que está tiene que apostar, y si apuestas y aciertas reiteradamente, ellos se dan cuenta de que tienes algún tipo de conocimiento sobre el truco, sobre el secreto, y eso te podría comprometer. Entonces yo miraba un ratito de lejos hasta que siempre me decían, oye, ¿vas a apostar? No, pues entonces tienes que irte. Y luego me iba, al ratito volvía, me perdía entre la gente hasta que me volvían a echar. Pero era muy interesante porque yo mismo he hecho ese tipo de juegos, pero dentro de un espectáculo, claro, ¿no? Apostando de broma con el público. Y es tremendo como la gente tendemos a confiar tanto en nosotros mismos que eso nos ciega. Vemos en la magia a veces un reto intelectual que no podemos ganar, porque el ilusionista tiene una serie de conocimiento y de información que nosotros desconocemos totalmente y que es la que va a hacer que hagamos lo que hagamos siempre perdamos. La verdad es que es interesante y seguro que, aunque te estemos escuchando y todo eso, seguro que volvemos a caer en la misma situación si nos la encontrásemos. Sí, además la gente dice, es que es muy rápido con las manos, no se enteran de nada, no tiene nada que ver con la rapidez, nada que ver con la rapidez. Los buenos trileros y los buenos magos en general hacen movimientos muy lentos, ¿no? La magia es mucho más complejo que mira aquí a esta mano y hago la trampa con esta, o soy muy rápido con los dedos, nada que ver, es un arte complejo, sofisticado y profundo que se basa en otras muchas cosas. Evidentemente la manipulación técnica es uno de los factores, una de las partes interesantes e importantes de la magia, pero ni siquiera es la más importante. Hay otra parte que es la psicológica y que de alguna manera se ocupa de condicionar la percepción del espectador. Para hacer, fíjate qué cosa tan curiosa, Rafa, cosas que el espectador, por ejemplo, olvide cosas que han ocurrido, y al mago no le interesa que luego al recomponer la situación las recuerde, pero también que recuerde cosas que nunca han pasado, ¿no? Es como la creación de un presente constante, pero dentro del ámbito de la ficción, no de la realidad. Ajá. La verdad es que es interesante lo que estás contando, pero también nos acaba de asustar, ¿no? Porque hay veces que intentamos sintetizar la magia hasta convertirla en un efecto, ¿no? Pues, bueno, esto tiene un truco, ¿no? Eso que peyorativamente llamamos truco, pero cuando estás diciendo todo ese proceso, la verdad es que es algo, claro, para admirar más, para admiraros. Sí, yo creo que la gente, hay una serie de clichés y de tópicos, ¿no? Que todavía prevalecen mucho, pero dependiendo un poco del ámbito. Por ejemplo, yo cuando trabajo en un teatro y la gente termina de ver el show y se te acerca, se dan cuenta de alguna manera de que eso es algo que está fuera del alcance de la mayor parte de la gente, pero no porque tengamos un talento especial, sino porque dedicamos nuestra vida a estudiar. Yo desde hace 20 o 25 años le dedico entre 8 y 10 horas diarias a estudiar lo que hago, ¿no? Y ahí, en ese contexto, la gente entiende y valora la complejidad. Pero fuera de los teatros, pues bueno, hay un poco de todo. Esta mañana, por ejemplo, en la Alhóndiga, estaba dando una vuelta por la exposición para ver si todo estaba bien y se me acercó un hombre y me dijo, oye, te hago un trato, si yo te enseño un truco que me enseñó mi padre, que era una cosa rarísima, ¿no? Dice, tú me enseñas uno de los tuyos, ¿no? Como equiparando de alguna forma la complejidad de uno y de otro. Yo no sabía casi ni qué decirle, aunque agradecí muchísimo la buena voluntad del hombre, claro que sí. Oye, entre todos esos proyectos que te mueves, que es lo que te decía antes, que siempre estás moviéndote de un lado para otro, ahora estás con un proyecto que me parece muy interesante, que es la vida de Paquito Farrabús, ¿no? Don Paquito Farrabús, que era el hombre más pequeño del mundo, que viajó por todo el mundo, un hombre que era de Bermillo de Sayago. De Bermillo de Sayago, sí, uno de nuestros zamoranos más ilustres y desconocidos, fíjate qué curioso. En realidad, la investigación de don Paquito ha venido ahora a colación del Gabinete de Curiosidades, porque el Gabinete de Curiosidades, el inicio de los gabinetes en el siglo XVII, en el barroco, era el de atesorar diferentes piezas relacionadas con la tecnología, la ciencia, el pensamiento mágico, pero en las cortes de los reyes europeas también coleccionaban seres humanos. Eso lo vemos en cuadros como por ejemplo los de Velázquez, de Tomás Moro y otros muchos, ¿no? Bueno, pues los enanos eran unos personajes indispensables en las cortes, ¿no? Y en este sentido, a partir, luego los Austrias desaparece el auge y apogeo de la colección de enanos y de gigantes, entre otros, pero en el siglo XIX vuelven de nuevo a popularizarse con todos estos circos que ahora se denominan los famosos circos freak. Bueno, pues hubo un hombre, como bien dices, en Bermillo de Sayago, que en el año seguramente 1894, digo seguramente porque tenemos una partida de nacimiento en la que figura que nació en 1902,
pero es el único documento porque todos los demás contradicen esa información, no sabemos qué ha pasado. Seguramente fue el año 1894, nace don Paquito en Bermillo de Sayago, hijo de doña Balbina y de Juan de Dios, dos panaderos del pueblo, bueno, humildes, pero con una vida más o menos acomodada, y en un momento dado, un comandante retirado, un vecino del pueblo, le pregunta a don Paquito que por qué no se anima a empezar a moverse con estas trupé o con estas ligas de cómicos que en esa época se movían por los pueblos para presentar sus espectáculos, ¿no? y poder ganar un dinero. Don Paquito al principio tiene sus dudas, no le termina de convencer, pero un día le hacen una propuesta que debió de interesarle para actuar en la Feria de San Fermín, en Pamplona. Y hay una anécdota que dice que don Paquito le dijo al empresario que no estaba dispuesto a aceptar su oferta si no le pagaba lo suficiente como para pagarse todos los boletos de la Feria de San Fermín, porque él era muy aficionado al mundo de los toros. Al parecer se los debió de pagar porque a las pocas semanas viajó a Pamplona y allí realizó su primera, no actuación, pero sí, él lo que hacía era exponerse para que la gente le viese, se sorprendiese con su tamaño y de alguna manera ganase unas monedas. Pero al cabo de un tiempo a don Paquito ya no le vale con el hecho de exhibirse. Él quiere de alguna forma desarrollar sus dotes artísticas y teatrales y comienza a hacer imitaciones de torero. Hay que tener en cuenta que don Paquito medía 63 centímetros. Bueno, a ver, entre tú y yo, sabemos que algo más, entre 70 y 75, pero él se anunciaba como el hombre más pequeño del mundo con 63 centímetros de estatura. Y a la gente le encantaba esa publicidad tan llamativa, ¿no? Bueno, este hombre empieza, imagínate, vestido de torero, a imitar a los referentes de la época como Ricardo Torres Bombilla, Cocherito, Joselito, a hacer canciones también de la época, a interpretar canciones y a tener mucho éxito. Se gana la simpatía de todo el mundo, sus padres le compran su propia barraca, comienza a viajar por toda España con sus espectáculos y en el año 1914 ocurre algo que le cambia la vida. Y es que un tal William Paris le contrata para trabajar en el Circo Paris, que es el actual, nada más y nada menos que el actual Circo Price, que ya era en aquella época el circo más importante de Europa. Allí trabaja con artistas a nivel internacional, con los ilusionistas Céfalo y Palermo, trabaja sobre todo con el gigante Vendén, que es un gigante de 2 metros 35 y 150 kilos, con el que sale a escena para que la gente comparase por antítesis sus tamaños, ¿no? Bueno, una época dorada en la que actúa para los reyes de España, con Alfonso XIII. En su residencia, Alfonso XIII se dice que le llega a comprar un coche adecuado a su tamaño, un coche en miniatura pero motorizado, con el que él iba de vez en cuando al pueblo y presumía con las chicas en la plaza de ese coche maravilloso que le había regalado el rey, ¿no? Hay otra anécdota muy graciosa, estaba un día en Palacio y entonces el Leonard Paris, el hermano de William, el director del Circo Price, del Circo Paris en esa época, le instruye un poco en relación al férreo protocolo que había que cumplir para actuar en la Casa Real, ¿no? Así que pensaban que el trabajo estaba hecho cuando estaban esperando en una habitación y ven que pasa un hombre condecorado que no era Alfonso XIII. Y ven a este don Paquito, que era muy gracioso, que empieza a hacer reverencias, a saludarle y a hablarle con la dignidad que solamente se le habla a aquel quien en realidad él no era. Era una persona que trabajaba dentro del palacio, ¿no? Bueno, pues Alfonso XIII, que lo vio desde la distancia, no paraba de reír, y ese tipo de anécdotas le hicieron muy popular, tanto es así que años después viajó a París a actuar nada más y nada menos que en el Circo Medrano. Trabajó para el sastre más importante de toda Francia, que era Franci. Este hombre hizo una publicidad, que yo tengo la original, que la conseguí en París, en la que anuncia un traje y le pagaba, en eso que hoy podríamos denominar como derechos de imagen, 500 pesetas al día, una fortuna, mientras duraba la publicidad, ¿no? Bueno, es una vida maravillosa de un hombre realmente increíble. La verdad es que es muy interesante. Oye, ¿cómo acaba don Paquito? Bueno, pues lamentablemente, como acaban muchas personas, muchos referentes dentro del mundo del espectáculo, ¿no? Yo creo que esto lo hemos visto incluso en gente a veces conocida. Él fue una persona que ganó mucho dinero, pero que seguramente no supo administrarlo muy bien. Y esto lo sabemos porque en su partida de nacimiento, a su muerte, alguien añadió una información, y es que necesitó de auxilio de enfermedad por parte del gobernador de Alicante, que fue donde murió y está enterrado, porque, bueno, al parecer tiene una grave enfermedad que no podía pues cubrir los gastos médicos con su dinero, con el poco dinero que le quedaba, y tuvieron que ayudarle, ¿no? Pero fue un hombre muy querido y además, Rafa, que mantuvo ese espíritu socarrón que le caracterizó toda su vida. Otra anécdota muy graciosa en relación a esto fue que en esta última parte ya de su vida,
él iba a jugar se fue a una pedanía que se llamaba Villafranqueza, en Alicante, ¿no? Y allí se iba a un casino a jugar con su amigo el doctor Chevarri, y jugaban al dominó. Y en una de las ocasiones el doctor perdió, y entonces muy enfadado se levantó y miró a don Paquito y le dijo: sangre, sangre, quiero revancha, quiero sangre. Don Paquito no dijo nada, se levantó y se marchó. Y al cabo de media hora volvió con unas cartucheras, 2 pistolas enfundadas al estilo del antiguo oeste, sacó las pistolas, apuntó a su íntimo amigo y le disparó con una de estas pistolas, no sé si tú te acordás, que llevaban restralletes de pólvora. Fulminantes, que llamaban. Sí, que hacían detonaciones, ¿no? Al disparar, la gente se quedó totalmente sorprendida con la sangre helada y luego riéndose todo el mundo con las ocurrencias de don Paquito, que luego se contaba que iba por el pueblo de Alicante dispuesto a enfrentarse o a batirse en duelo con cualquiera que se parase a su lado, ¿no? Oye, ¿cómo te acercas a la figura de don Paquito Farrabús? Bueno, pues yo colaboro en una revista muy importante de magia a nivel internacional que se llama Maese Coral, dirigida por el escritor, investigador de la evolución cultural del ilusionismo, Ramón Mairata, y durante la pandemia él me pidió precisamente que hiciese un artículo sobre este personaje porque había aparecido en la opinión de Zamora una entrevista que le hicieron en el 2017 a Lorenzo Ferrero, el presidente de la Asociación Cultural La Mayuela, y era una entrevista en la que él contaba un trabajo de investigación en el que estaba metido, intentando descubrir quiénes eran los personajes y los referentes culturales que habían nacido en el pueblo. Bueno, pues dentro de estos referentes salió don Paquito, encontraron unas fotografías que de hecho hoy conservo, y en esas fotografías pues empiezan a haber una serie de informaciones que van poquito a poco desarrollando y las que van indagando para empezar a descubrir este personaje. Pero era muy poca la información que se tenía hasta que yo me puse a investigar en la Biblioteca Nacional de Madrid para poder dibujar un poco más el perfil de este hombre maravilloso. La verdad es que es una figura muy interesante y muchísimas gracias por acercárnosla, por ponerla en conocimiento, en valor, eso que se llama, pues darla a conocer, que te vaya muy bien en todos esos proyectos que tienes, que sigas, bueno, pues manteniendo la ilusión, la tuya y esa que contagias, así que muchísimas gracias, siempre es un placer charlar contigo, así que un abrazo muy fuerte y ya sabes dónde estamos. Cuando queráis, aquí estaré dando guerra. Pues nunca es guerra y además siempre eres bienvenido. Muchísimas gracias. Nosotros recordarle que en esta semana precisamente se ha iniciado ese Festival Internacional de Títeres que pueden disfrutar tanto los más pequeños de la casa como los más mayores. Continuamos en Dos que sí, uno que no. Además en un programa hoy que está siendo muy especial por muchas cosas, por las charlas que hemos tenido, por las que no tenemos y por las que nos quedan por tener. Ya saben, seguimos como cada jueves en la 8, en directo, con Dos que sí, uno que no.
Qué importante la labor que están realizando nuestras librerías, las librerías de la ciudad. Curiosamente, librerías que están regentadas por mujeres. Podemos hablar de las libreras zamoranas. Precisamente una de estas libreras, de la librería Semuret, realizó una presentación el pasado 10 de mayo de una nueva novela. Una nueva novela de una autora que es precisamente conocida por su labor en televisión, por su labor al frente de un programa que no tiene nada que ver con la literatura, como es El Chiringuito de Jugones. Irene Junquera vino a presentar su nueva novela aquí a Zamora, en la librería Semuret, y nuestra nueva compañera, Patricia Alonso, se acercó para poder charlar con ella y para hablar también de esa relación que tiene precisamente por orígenes familiares con un pueblo de nuestra localidad. Patricia Alonso charla con Irene Junquera. Pues muy buenas tardes, tengo la suerte de estar hoy en la librería Semuret compartiendo unos minutitos porque dentro de muy poco va a presentar su nuevo libro con Irene Junquera. Primero darte las gracias, buenas tardes. De nada, gracias a vosotros. Que me ha dicho además que su padre era de San Cebrián. Sí, de San Cebrián de Castro. O sea que tú vienes a Zamora habitualmente o no es una cosa no conocida para ti, ¿no? No, yo conozco muy bien Zamora, el pueblo también y vengo desde que soy pequeñita. Bueno, periodista deportiva, colaboradora de televisión, escritora, ¿con qué Irene Junquera te quedas? Con toda, con la que yo siempre digo que todos somos dados, ¿no? Tenemos un montón de caras y hacemos muchas cosas diferentes, cada uno las cosas que le gustan. Y en este caso, pues esto es una arista más. ¿Qué significa todo el tiempo que nos queda para ti? Para mí es un mensaje positivo, no sabemos cuánto es, nadie lo sabe, ¿no? Puede ser mañana, puede ser dentro de, ojalá, mucho tiempo, pero la clave para mí es disfrutar de lo que sea, poquito o mucho, pero disfrutarlo. ¿Los personajes del libro, hay alguno que esté basado en ti, en alguien que tú conoces, o ha sido todo azar? Bueno, el germen, digamos, que es la historia de una niña que viene de un pueblito y acaba en Madrid con una tía, eso le pasó a mi madre. Lo que pasa es que todo lo demás es ficción. Y luego, pues, ¿qué hay de mí en los personajes? En todo habrá muchas cosas de mí porque al final lo he escrito yo, pero así como autobiográfico que yo me reconozca, no. Y entonces ya así para finalizar, Irene, ¿qué hacemos con todo el tiempo que nos queda? A ver. Pues disfrutarlo mucho y sobre todo valorar las cosas buenas. Todos tenemos cosas malas, a todos nos pasan muchas cosas negativas seguro, pero también todos tenemos algo bueno y yo creo que hay que centrarse en eso. Aparte de ahora estar, pues me imagino, inmersa en esta promoción del libro, ¿tienes algún proyecto que podamos saber o próximamente o te gustaría escribir otro libro? Bueno, pues por supuesto que me apetece y además ya tengo así ligeras ideas en mi cabeza, estoy escribiendo y lo siguiente va a ser, aparte de seguir con mi trabajo en la radio, en la tele, voy a sacar un canal de Twitch dentro de nada y voy a hacer muchas cosas dedicadas al entretenimiento. ¿Cómo escribes? ¿Cómo ¿Dónde? escribo? ¿Cuándo? ¿Qué momento es el ideal? Pues mira, por la noche después de cenar cuando me siento en el sofá o madrugo. Por la noche seguro que no, que tengo un sueño. Escribo casi en cualquier momento. O sea, lo que pasa es que es verdad que al principio era un poquito más anárquica y luego ya pues me levantaba, desayunaba y los días que podía me sentaba y me ponía a escribir, porque al final es un trabajo y es un hábito también. Entonces hay que como que marcarse unas metas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, toda la suerte del mundo con con el próximo o los próximos y ojalá te veamos mucho por aquí. Muchísimas gracias, me veréis seguro. Gracias. La verdad es que ha sido una charla muy agradable con Irene Junquera, esta periodista que también ejerce labores de novelista con ese nuevo libro que nos ha presentado precisamente en Zamora. El fin de semana pasado tuvimos la suerte de disfrutar en Toro de La Noche Blanca, una iniciativa muy interesante, una iniciativa que ya viene realizándose durante bastantes años, durante varios años, que reúne a varios autores, a varios artistas, a varios músicos y además actúan precisamente en puntos importantes de la ciudad. Así se pone de manifiesto también pues ese patrimonio toresano, ese patrimonio del que podemos disfrutar. Precisamente uno de los artistas que estuvo por Toro fue el que había sido y sigue siendo el líder del grupo Elefantes, Suarma, que nos regaló esta versión de un mítico tema de David Bowie.
some cat was lying down some rock and roll, little sad. And the lights out didn't seem to fade. Came back like slow boys on a wave of fate. That one old DJ that was jazzing the cosmic jive. There's a storm waiting in the sky. It'd like to come and meet us, but the things that blow our minds. There's a storm waiting in the sky. It told us not to blow it, 'cause you know it's all worthwhile. It told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie now. On you, hey, that's far out, so you heard him too. Switch off the TV, we may become upon channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, you may learn tonight. Don't tell your papa he got locked up into his fire. There's a storm waiting in the sky. It'd like to come and meet us, but if things that blow our mind. There's a storm waiting in the sky. It told us not to blow it, 'cause you know it's all worthwhile. It told me, let the children use it, let the children lose it, let all the children boogie. Storm waiting in the sky. They'd like to come and meet us, but the things that blow our mind. There's a storm waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause you know it's all worthwhile. It told me, let the children use it, let the children lose it, let all the children boogie now. Na, 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 na. Aplausos, y aplausos sinceros los que escuchábamos precisamente en este concierto de su alma, pero he de decir que todos los aplausos que se escucharon en todos los sitios que conforman ese patrimonio de Toro eran precisamente así, sinceros, porque fue una ocasión en la que el público y los artistas estaban entregados, estaban en esa comunión que se produce de vez en cuando en algunos conciertos, y precisamente en esos pudimos disfrutarlo y poder andar de un lado a otro. La verdad es que es una iniciativa muy interesante que recomendamos y esperemos que se siga repitiendo, y por qué no, se podía también importar y poder realizar aquí en Zamora. Ha sido un día muy especial, este 2 que sí, 1 que no. Nos vamos a despedir, y nos vamos a despedir precisamente, Soto, con unas imágenes teníamos preparadas de una exposición que tampoco vamos a poder ver hoy y que veremos en la semana que viene. Ya saben, la semana que viene precisamente estaremos aquí, en 2 que sí, 1 que no. Como cada jueves, la cita con ustedes, la cita para charlar con las personas con las que nos gusta charlar.